Nacimos en un país lleno de fe, de creencias, donde siempre hemos salido adelante. Somos de un lugar donde la alegría nos hace únicos, auténticos y nos acerca, sacando lo mejor de cada uno. Porque estamos unidos y como familia nos sobreponemos a lo que sea. Los colombianos nunca estamos solos, siempre nos acompañamos, trabajamos juntos para lograr nuestras metas y esa solidaridad nos llena de orgullo. Somos parte de esta tierra y la vivimos con el optimismo que nos representa. Y es que Colombia nos pertenece, la felicidad que nos caracteriza nos pertenece, las ganas de ayudar nos pertenecen, el optimismo nos pertenece, la vida nos pertenece. Y la única aseguradora que es de todos los colombianos, no puede ser la excepción, Positiva nos pertenece. Por esto y mucho más, Colombia vive Positiva. Muy buenas tardes para todos nuestros estimados asistentes. Soy Lina Garzón y nuevamente estoy aquí acompañándolos en este importante panel. Para mí es un gusto, un placer compartir estos espacios con personas tan profesionales y comprometidas y por supuesto verlos a cada uno de ustedes conectados en cada espacio educativo que Positiva ejecuta para ustedes. Nos encontramos en el cuarto panel virtual, sector salud y otros sectores, retorno a la presencialidad, riesgos y responsabilidades. Quiero compartirles que Positiva Compañía de Seguros ha implementado una nueva estrategia de transformación digital e innovación en los procesos de certificación de educación. Tenemos dos nuevos planes educativos completamente innovadores. El primero es Empresas Felices y el segundo es Educación Ejecutiva de la Teoría a la Práctica. Son dos programas académicos gratuitos para clientes de Positiva con certificación y distinción nacional a través de la insignia digital. Estos dos planes educativos cuentan cada uno con 10 conferencias nacionales e internacionales con expertos de gran alto impacto profesional. Para las personas que participen como mínimo 9 de las 10 conferencias virtuales de cada plan educativo, se les emitirá una insignia digital. Y por supuesto, la invitación de hoy es a que participen de estos planes educativos tan importantes que Positiva Compañía de Seguros ha desarrollado para todos nuestros clientes. Recuerden visitar Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán la programación. Inscríbanse y por supuesto participen. Bueno, y sin más preámbulo, damos inicio a nuestro cuarto panel virtual. Quiero invitar y presentarles a la doctora Yasmín Pinzón, médica epidemióloga, actualmente encargada en procesos de relacionamiento comercial del Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud. Doctora Yasmín, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, un saludo a todos. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Claro que sí, doctora. Bueno, te vamos a compartir pantalla para que por favor nos muestres tu presentación. Perfecto, Doc. Si quieres, por favor. Sí, señora, ponla en modo presentación, por favor, para que la podamos visualizar mejor. Perfecto, doctora. Nuevamente bienvenida. Adelante. Bueno, muchas gracias a todos. Entonces, como bien lo mencionaron hace un momento, el plan es hoy compartir un poco algunos tips informativos relacionados con este retorno a la presencialidad en un ambiente seguro y relacionado o implementando medidas relacionadas con la gestión del riesgo en salud. Entonces, para empezar, queremos recordar que esta orientación del sistema hacia contar con mejores condiciones de salud, pues está, digamos, documentado en la ley estatutaria del 1751 del 2015, en donde el planteamiento es que todas las personas que interactúan en el sistema, pues podamos facilitar estas acciones de manera oportuna, eficaz y con calidad, buscando esa promoción de salud, en donde actores como los empleadores, los trabajadores y las ARLs trabajamos, digamos, de la mano con los demás actores del sistema en esta articulación de gestión del riesgo.
Recordemos que este punto del retorno de la presencialidad podría causar un poco de preguntas al interior de nuestras instituciones, de nuestras organizaciones, de nuestros empleados y sus familias. Y pues viendo estas imágenes que les presento en este momento, pues a veces vemos como posiciones muy cómodas que han permitido, digamos, esa adaptabilidad en todo este proceso. Así como esas situaciones cómodas que acabamos de ver, también podemos empezar a identificar algunas situaciones que nosotros denominamos riesgos. En ese capítulo del riesgo, digamos que estas situaciones de multitarea que muchas veces y muchos de nosotros hemos vivido en todo este periodo de año, año y medio, pues han venido, digamos, generando temas disruptivos también para los procesos de las entidades y también para nosotros como trabajadores. Por lo tanto, el planteamiento de mi presentación es hablar un poquito sobre esos tips informativos que se alinean a la gestión del riesgo, pero que de alguna manera nos permiten mitigarlo. Entonces, esto es tomado de algunas publicaciones en donde mencionamos que ese apetito por el riesgo y esos niveles de tolerancia, que pues bien lo mostré de una manera un poco jocosa ahorita, mostrando cómo a veces estamos en situaciones en home office, pueden generaron alteraciones y que de alguna manera han hecho que se han tenido que tomar decisiones dinámicas y de una manera pragmática. Entonces, esto de alguna manera nos permite analizar en esta etapa en la que estamos situaciones de riesgo en pues estas matrices que de pronto de manera institucional pues digamos que conocemos. Estos son ejemplos de cómo yo puedo identificar situaciones de riesgos asociados a un proceso. Acá digamos que traje unos ejemplos puntuales de la práctica clínica, pero que se pueden digamos traslapar a las necesidades de las diferentes organizaciones, en donde tenemos unos responsables, tenemos unos puntos o unas dinámicas en ese proceso de atención y a la vez pues tenemos que identificar si esa situación se puede mitigar, si debemos hacer una revaloración de ese riesgo o es una identificación nueva que nos está surgiendo de manera institucional. Entonces al final pues podemos retornar a esa presencialidad, un poco la imagen de nuestros niños que este año ya han tenido que vivir ese proceso de manera más implícita y pues con mucha responsabilidad. Y como lo vemos en la diapositiva, el capítulo de la bioseguridad ya forma parte natural de nuestro actuar. Y en la otra imagen, como vemos de alguna manera que ese tema del distanciamiento social con las medidas de bioseguridad, en este caso con mascarillas, pues nos permite también de alguna manera cumplir con estas acciones. Entonces, frente a esos tips a tener en cuenta, uno de los puntos principales en la dinámica de las instituciones, en donde los mismos colaboradores podemos aportar, está asociado al tema de la planeación estratégica. Sí, tenemos que en esa planeación estratégica identificar en dónde estamos, hacia dónde vamos como nuestras instituciones, a dónde queremos llegar, cómo debemos hacerlos y cuáles son los riesgos. Todo este proceso post-COVID y digamos de pandemia nos ha hecho un poquito ese replanteamiento de cosas que generalmente las instituciones ya teníamos y se revisaban cada 5 años, cada 3 años, dependiendo de la organización o sus procesos de certificación institucional. Entonces, en este momento la dinámica ha cambiado un poco. Y para poder hacer ese replanteamiento de identificación de riesgos, pues tenemos que volver otra vez como a esa naturaleza de la planeación. Recordemos que el contexto institucional o organizacional es fundamental, que no todo va a ser igual para todos y que pues tenemos que tener en cuenta. En ese capítulo del contexto, entonces acá traigo una de las metodologías que más se utilizan en las diferentes instituciones y que más conocemos, que están relacionadas con ese tema del análisis del contexto. Entonces, con la matriz de DOFA, de alguna manera puedo tener elementos prácticos en donde puedo identificar las fortalezas que se están presentando en esa realidad, cuáles podrían ser esas oportunidades a trabajar teniendo en cuenta las debilidades que se han presentado para mitigar estos riesgos y de esta manera también estar alerta a esas amenazas
ya nos dimos cuenta que pues una enfermedad infecciosa fácilmente se sale de un contexto que pensábamos que era el único hospitalario y puede trasladarse, digamos, a ambientes y a instituciones que no tienen nada que ver o que no están relacionados con los temas de salud. Y en esa matriz o en ese análisis de contexto, tener en cuenta los factores económicos, los factores políticos, y digamos que por eso empecé esta presentación relacionando un capítulo como el tema normativo, ¿cierto? Los capítulos socioculturales o las situaciones socioculturales que también se dan a nivel de nuestras instituciones, el tema tecnológico, que no es pues obviamente para nada despreciable en estas etapas y que muchas veces creemos que con tener el móvil es suficiente, pero tenemos que pensar también en acciones relacionadas con el bando de ancha, la seguridad informática, el capítulo de confidencialidad de la data, los temas relacionados con la accesibilidad en los tipos de tecnologías en las que estamos, si son 2G, si son 3G, si son 4G, si son 5G, para los procesos o los sistemas que vayamos a proporcionar también de trabajo. El tema ecológico, que es un tema que cada vez coge más fuerza en las diferentes instituciones, y en el capítulo ecológico no quedarnos solamente con este concepto de la naturaleza per se, pensando un poco en la fauna y en la flora, sino también pensando un poco en esa interacción de seres humanos que somos y que obviamente naturalmente convivimos en ese proceso. Y el capítulo legal, que pues ya lo mencionaba un poquito con el despliegue, digamos, a veces de esos factores políticos o esos reglamentos institucionales que también tenemos en nuestras entidades, alineados obviamente a lo que está surgiendo con los temas normativos nacionales y locales. En ese componente, o teniendo en cuenta esos componentes de contexto estratégico externos, va a ser mucho más adecuado hacer ese proceso de planeación y por ende, digamos que la dinámica de mitigación de riesgos. Entonces, lo primero es establecer pues esos lineamientos, esas normas que nos permiten tener seguridad frente a los usuarios, frente a esos potenciales riesgos asociados a esa prestación de servicios, independientemente del escenario en el que nos encontremos. Acá traigo un poquito de literatura, obviamente en los temas de riesgos de salud y seguridad, seguridad y salud en el trabajo y salud ocupacional y riesgos laborales, pues tenemos un montón de normas que nos dan orientación en esta dinámica, pero me gusta mucho ese pequeño diagrama de ISO 31000, ¿no? En donde fácilmente tengo un contexto, hay una identificación del riesgo, hay un tema de análisis que debo contemplar para de esa manera actuar frente a esa evaluación y tratamiento del riesgo. No olvidar que no es posible hacer gestión del riesgo si no hay un tema de comunicación, y ahorita cuando empecemos a hablar sobre los tips, aparte de la planeación estratégica, nos vamos a dar cuenta lo relevante en este punto. Estos son otro tipo de metodologías, ANFE, en el tema de fallos y errores. Es una metodología que personalmente me gusta mucho en la parte de identificación, sobre todo de lo que nosotros llamamos a veces eventos adversos o esas situaciones o esos aprendizajes que de alguna manera tenemos que modificar para el futuro. Esto se puede trabajar de manera sistemática, proactiva, obviamente depende de la organización, depende de las personas que están encargadas en estas líneas para llevar a cabo, pero que nos permiten que esta dinámica de la gestión del riesgo se pueda dar de la mejor manera y mitigando obviamente las acciones para que no vuelvan a ocurrir errores en el futuro. Nos vamos con el tema de la evaluación del lugar de trabajo. Entonces hablábamos del contexto ya desde una posición institucional, ahora ya vamos a unos temas un poquito más locales. Entonces, en sesiones que habíamos trabajado en meses anteriores y también el año pasado con el doctor Castellanos, el doctor Payares y el doctor Pérez, hablábamos mucho de esa evaluación del lugar de trabajo. Sucede que estábamos frente a un escenario, particularmente con el tema de COVID, que estaba enfocado a la prevención y al capítulo de la bioseguridad por el número de casos que se estaban presentando, por un tema de transmisibilidad de la enfermedad, que estaba teniendo, digamos, unas dinámicas cuantitativas importantes en nuestro país y en nuestras regiones. Ahora que tenemos, digamos que ese escenario combinado con el proceso de vacunación y combinado con esa
ese retorno de la presencialidad del que hablábamos al principio. Entonces, tenemos que volver a hacer un proceso de replanteamiento frente a esa evaluación del lugar de trabajo. Si ya estamos listos, si fue el momento en que la entidad decidió que va a ir a los puntos físicos de trabajo, cómo vamos a llevar a cabo esta dinámica. Hablábamos de los temas de ventilación, los temas de luz, los temas de señalización se vuelven muy significativos para esta dinámica. Y obviamente para aquellos trabajadores que van a continuar su proceso en un tema de home office, también digamos que esa investigación del lugar le va a proporcionar mejoras en estas dinámicas. ¿Listo? Recuerden que hay que dedicar tiempo en ese tema de la observación, que la colaboración entre los colaboradores o funcionarios o empleados de las entidades también nos va a permitir que esto fluya, ¿cierto? Si nos mandan los mensajes debemos contestarlo para que el tema de alguna manera se haga de la mejor manera y sobre todo disminuyendo estos riesgos de salud que aunque ya no sean de transmisión de la enfermedad de pronto de manera significativa y sobre todo en las complicaciones pues, de eventos adversos como las hospitalizaciones y muerte y discapacidad, pues van a generar también unos temas muy importantes en el tema de la salud mental de nuestros trabajadores, que de alguna manera, entre todos, los que hemos vivido estos escenarios de home office, pues hemos tenido un poco de distanciamiento entre las personas y puede que algunos hayan activado o desarrollado algunas fobias nuevamente en sus encuentros institucionales. Otro tips es el tema de combinar los análisis de los datos con los conocimientos humanos. No podemos esperar que una máquina nos dé todas las respuestas, si bien es importante tomar esa información y es importante analizarla, pues la perspectiva del ser humano no se puede perder. Acá pongo ejemplos de algunos de esos riesgos que se han venido identificando en este periodo de reincorporación, como el tema del pánico, el tema de la depresión. Algunas personas perdieron algunos seres queridos, algunas personas han perdido temas relacionados con sus procesos materiales, ya sea de vivienda, ya sea financieros, han perdido de pronto la confianza de ciertos escenarios por los mismos miedos que se vinieron desarrollando en todo este periodo de fobias, el estrés, que también se lo representaba mucho al principio con el tema de este multitasking que muchos hemos tenido que vivir y obviamente los procesos de ansiedad también se han vuelto, digamos, representativos. Entonces, si bien tenemos que saber qué está pasando, no nos podemos quedar con esa información quieta, sino debemos hacer los análisis correspondientes y tomar las acciones. Y pues como lo menciona en la diapositiva, cuidar la salud mental porque ha sido uno de los riesgos más altos, digamos, identificados en este periodo. Tercero, recordemos el tema de la priorización de las personas. Recordemos que no todo el mundo, de pronto por prioridad de sus acciones o de sus trabajos específicos, va a tener que volver a la presencialidad. De pronto algunas personas van a tener una segunda o una tercera etapa o en caso tal pues de que haya sido toda la institución, también este tema de la reubicación pues va a ser importante analizar, adoptar el aprendizaje continuo, listo, nos están dando mucha información, conocemos información y vamos a seguir reaprendiendo todos los días, ¿sí? Este proceso vivido con el COVID o con la pandemia lo que hizo fue generalizar este proceso del reaprendizaje, de algo que llaman los educadores el metaaprendizaje, ¿sí? Que de alguna manera no es solamente saber o conocer información, sino empoderarse de esta información de la mejor manera para tomar estas acciones de autocuidado y ahí sí pues cumplir de alguna manera con estas dinámicas de gestión de riesgo que al final son la expectativa que todos tenemos. El otro aspecto que puede sonar muy administrativo, pero que también es muy importante, es tener en cuenta a los proveedores. Recuerden que no estamos solos, que habrá alguien que nos ayuda a surtir elementos en el trabajo, que habrá alguien que es un consorcio, es un tercero, está en una modalidad de contratación diferente y nos provee también, digamos, servicios para poder mantener estas dinámicas. Hay que llegar a los acuerdos con estas personas y con estas organizaciones también para que pueda ser armónico esta dinámica. Todos hemos tenido, digamos, situaciones financieras difíciles. No es un
no es una cosa que no se conozca en el medio, pero tenemos que llegar a unos acuerdos. No podemos ni aprovecharnos de la situación, ni tampoco podemos desajustar, digamos, otros elementos que institucionalmente también y en el ecosistema ya no de nuestras instituciones propias, sino también de las comunidades, pues tienen que funcionar porque si no, pues vamos a tener más problemáticas en esta reincorporación. El otro tips que mencionamos es el tema de hablar con esas personas que nos visitaban, con esas personas que denominamos clientes, con esas personas que pueden ser nuestros estudiantes, ¿listo? En el caso de que su institución esté relacionada con estos temas. Si tienen página web, si tuvieron que desarrollarla. Es la etapa de enviar los comunicados, de hablar por las redes sociales, de mencionarles un poco cómo va a ser esa expectativa cuando se visita su institución, porque probablemente ya no va a ser igual que como hace año y medio se hizo. Entonces, y los que tuvieron que vivir toda la dinámica propia de la pandemia también han tenido que hacer algunas transformaciones para esta etapa. Entonces, es muy importante contar cómo van esas expectativas y de esta manera, pues, poder armonizar un poquito el diálogo y la comunicación cuando se encuentren. También encontramos el tips relacionado a las lecciones aprendidas. ¿Listo? No todo fue malo, no todo ha sido bueno, pero debemos mirar un poquito, reflexionar y echar para adelante, como diría. Entonces hay que ver qué sucedió, hay que ver todas esas que salieron positivas, cómo las logramos resolver y cómo de alguna manera esas que se lograron resolver se pueden mantener en el tiempo y obviamente desaprender de a veces esas experiencias que no nos daban resultados y de pronto en el futuro tampoco nos van a dar resultados. Entonces, importante tenerlo presente. Por lo tanto, digamos que este regreso va a ser adaptativo, como lo sabemos todos, y está siendo, porque no solamente hablando del futuro, está siendo para todas las instituciones igual y para todos los que trabajamos en estos momentos. Tendremos algunos puntos en común y aquí traigo 3 en particular. Uno relacionado a esa percepción de la realidad, ¿listo? Es importante que esos canales de comunicación se mantengan abiertos y que realmente estemos escuchando lo que está sucediendo para precisamente hacer estos procesos de reingeniería y buscar que las dinámicas adaptativas tengan mejores resultados. El segundo aspecto está relacionado con la transparencia, ¿cierto? Para esta generación de confianza y ese mantenimiento de la confianza y obviamente gestionar todos esos canales de desinformación que a veces se dan, que también sabemos que en las redes sociales, en el voz a voz entre los mismos, entre nosotros mismos, podría, digamos, generar situaciones que no nos permiten adaptarnos a estas nuevas posibilidades. Y el último que a mí me encanta, que es el tema de prevalecer el sentido común fundamentado en esa toma de decisiones de manera sensata, con un juicio práctico, ¿cierto? Creo que ha sido el mayor aprendizaje de todo este tiempo y no podemos dejar que vuelva otra vez al cajón y se olvide. Entonces creo que ese es el que nos ha permitido salir adelante y es el que nos permitirá realmente mantenernos en el tiempo. Recordemos que todas las acciones y las adaptabilidades crean oportunidades. Esta es una frase que tomé de Garrison Wynn y me parece bien interesante que nosotros interioricemos esa gestión de riesgo como eso, como una adaptabilidad y una oportunidad nueva que nos brinda la vida y pues las entidades. Eso les traía para el día de hoy. Doctora Yasmín, muchas gracias. Bueno, para los participantes, si tienen de pronto alguna duda para la doctora Yasmín, por favor, escríbanos en el chat, en el icono de preguntas. Bueno, por ahora creo que no hay dudas. No queda nada más que decirte muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en estos paneles de salud, por acompañarnos siempre en estos espacios tan importantes para todos nuestros clientes, nuestros asistentes. Bueno, nos vemos entonces en una próxima ocasión. Muchas gracias. Gracias, Lina, y gracias a todos. Feliz noche. Que estén muy bien. Claro que sí, mi doc. Y bueno, vamos a continuar. Ahora quiero invitar y presentarles al doctor Jesús Becerra, médico especialista en salud ocupacional, con 23 años de experiencia en salud ocupacional, medicina preventiva y del trabajo,
con una visión integral en la gestión de los riesgos con énfasis en los laborales desde la prevención. Doctor Jesús, muy buenas noches, bienvenido. Pues Lina, muchísimas gracias, muy buenas noches. Gracias por el espacio y por la participación en este cuarto panel que se está armando para el sector salud y otros sectores. Pues la verdad muy interesante la ponencia que hace la doctora Yasmín, y básicamente creo que aquí el mensaje que queda es que esto es un trabajo en equipo y que creo que en la medida que todos aportemos y tengamos como esa capacidad de reinventarnos, van a salir las cosas muy bien. En ese orden de ideas, pues vengo también a compartirles una presentación con algunas ideas, pero creo que aquí el mensaje más importante que quisiera dejar es que, si bien es cierto, van a escuchar cosas que de pronto han oído y que son rutinarias, también quiero que ustedes tengan en cuenta que a veces uno habla para personas que no necesariamente son del sector de la salud y hay que hacer como mucho más masticable la información. Entonces, con ustedes, pues básicamente el abordaje que le quiero dar, obviamente es para el COVID-19, pero también con un clic que se haga desde el área de seguridad y salud en el trabajo. Lo primero que quiero hacer es una pequeña reflexión. Esto que traigo acá, esta diapositiva, básicamente se refiere a lo que sucedió en Colombia cuando en los años 80 apareció el VIH. Si ustedes se dan cuenta, en el año de 1983 aparece el primer caso de una trabajadora sexual en Cartagena. Guardadas las proporciones, fue lo que nos pasó a nosotros el año pasado, en el mes de marzo, si no estoy mal, el día 6 de marzo, cuando apareció, llamémoslo así, el caso Centinela, ubicado aquí en Bogotá por el tema COVID. Si ustedes se dan cuenta, en el año 83 apareció el primer caso de una trabajadora sexual. En el 84 en Bogotá se hicieron investigaciones en el Hospital San Juan de Dios. En el 85, es decir, 2 años después, se creó el programa de vigilancia epidemiológica de parte del Ministerio de Salud, y en el 90 salió una primera campaña de comunicación. En el 91 salió el decreto 559, que básicamente dio directrices para lo que sucediera. Con todo respeto, si ustedes se dan cuenta, fueron 8 años trabajando manualmente. Hoy en día ustedes se dan cuenta que casi que estamos en tiempo real generando normas frente a lo que está sucediendo, y casi que estaríamos muy al corte de lo que está viviéndose en el día a día. Traigo esta información básicamente primero para que reflexionemos sobre la velocidad con la cual han cambiado las cosas en 20 años. Mire lo que pasó hace 20 años cuando hablábamos del VIH y miren lo que está pasando hoy en día frente a la COVID. Y lo segundo, en el año 1995 salió una campaña de comunicación, y sí me gustaría poderlas compartir y que ustedes allá internamente me digan si se acuerdan de esta campaña. Básicamente, lo dejo ahí para que ustedes me digan si alguno de ustedes se acuerda y recuerdan de qué estábamos hablando. Tenía un eslogan muy particular y básicamente era sin preservativos ni pío. Creo que algunos de los que estamos acá pudimos haberlo oído. ¿Por qué lo traigo a referencia? En este momento nosotros estamos frente a una propaganda que se dio hace 26 años. Entonces la pregunta que nos cabría a todos es, wow, ¿qué hizo que esa propaganda tuviera adherencia 26 años después y que la gente por lo menos la recuerde? La de los pollitos, lo que haya sido, pero sin preservativos ni pío, fue un mensaje que quedó, que se arraigó. Y traigo el mensaje básicamente porque hoy en día, así con la misma inmediatez con la que nosotros estamos viviendo, eso que estoy hablando de en tiempo real conocemos la información, también nuestros mensajes pasan muy rápido. Entonces yo voy a hacer una campaña de prevención y resulta que tengo que ser innovador, que genere recordación, pero quiero que la gente tenga adherencia, y nuestros programas de prevención lo logran. Dejo el mensaje simplemente porque hoy en día alguien dice, pero yo entro a las redes y miro Instagram, miro TikTok, y si ustedes se dan cuenta, son segundos lo que dura una imagen. Hoy en día la velocidad puede estar avasallando un poco la situación que podemos ver nosotros en la forma como transmitimos un mensaje. Entonces, un poco hago las reflexiones: ¿cómo son nuestros programas de prevención? ¿A qué población está dirigida? ¿Cómo dejamos el mensaje? No es simplemente sacar una campaña. ¿Cómo le genero adherencia y recordación a los trabajadores o a la población a la cual estoy dirigido? Y a veces nuestros programas de prevención sí son de prevención, pero ¿hasta dónde generan ese impacto? Partiendo de eso, ahora sí quiero que hablemos de la presentación. Para eso vamos a tener en realidad algunos temas. No voy a decir cosas que de pronto ustedes ya no conozcan,
vamos a hablar algo del virus, porque si conozco el virus puedo hablar de la vacunación y en ese orden de ideas voy a conocer un poco más de detalles de la misma. Tengo que hablar necesariamente de un tema bioético y más si estoy hablando en el sector de la salud. Y hablamos de todo lo que tiene que ver con la parte jurídica que ha nacido alrededor de este tema. Y al final cada uno de nosotros pues tendrá sus propias conclusiones. Si ustedes se dan cuenta, al lado derecho se encuentra el esquema de lo que corresponde en realidad al coronavirus, al SARS-CoV-2. Como ustedes ven, en su interior se encuentra la estructura genética que corresponde a ese rosario que se encuentra allá en su interior. Y esos punticos que ustedes ven, ahorita los vamos a ver un poco más en detalle, son una cadena de polipéptidos que son los que le van a dar la estructura al genoma del ARN que tiene el virus. Hago la acotación y la aclaración, es que en este momento, cuando uno lo ve así, pues empieza a entender que el virus es RNA, que no es ADN, que específicamente tiene unas particularidades. Y hago la explicación también, porque en días pasados escuchaba a una persona que decía, es que si a mí me ponen la vacuna, resulta que en la primera dosis y en la segunda dosis, a mí me generan el famoso chip que han dicho. Yo no pensé que fuera cierto y sí lo escuché de varias personas que en su interior se integran y son los que desnaturalizan y luego alteran mi parte genética. Es triste que hoy en el siglo XXI se piense así. Pero yo creo que la mayor misión que tiene el sector salud es educar. Y hay que enseñarle a la gente en un lenguaje asequible para que la gente pueda entender de qué hablamos. Por eso este virus y ese rosario que está allá adentro, hay que explicárselo a la gente. Hay que decirle que ese color gris que estamos viendo, que es lo que envuelve el virus, en realidad es una estructura grasosa que se rompe con agua, con jabón o con alcohol. Y por eso es tan importante el lavado de manos y los procesos, llamémoslo así, de desinfección. Esos punticos rojos ya los conocemos, corresponden a las proteínas con las cuales se adhiere el virus a los diferentes huéspedes y finalmente son los que van a servir como de llave de entrada para hacer el alojamiento en el trabajador, en este caso en la persona afectada. Un pequeño recorderis, el coronavirus se aisló por primera vez en un pollo en 1937, a nivel humano, a nivel de las vías respiratorias altas en 1965. Tiene más o menos un tamaño de 80 a 220 nanómetros y como ya vimos su contenido es ARN. Y en esa época solamente se habían aislado 3 cepas, que son las que se están citando aquí a mano izquierda. El esquema simplemente trae a reflexión 3 momentos y quiero que los tengamos en cuenta. El SARS, que es síndrome agudo respiratorio severo, básicamente en el año de 2002 hizo un ataque bastante grande en Asia. Como no salió del continente, no fue pandemia, pero en ese orden de ideas atacó 32 países y si se dan cuenta hubo 774 eventos mortales. Fue una zoonosis también asociada al murciélago y finalmente llegó al hombre y a nivel humano presentó lo que les acabo de decir. Este, llamémoslo así, coronavirus, en el año 2012, 10 años después, ataca en el Medio Oriente 27 países, 858 muertes y se alcanzó a tener una tasa de mortalidad en aquellos casos del 35%, muy alto. Entonces, tengámoslo en cuenta para que obviamente ya pasaron 10 años, hubo un cambio y la pregunta del millón sería, ¿qué aprendimos de esto? 2019, diciembre, aparece en China y ya sabemos toda la historia que estamos viviendo. En signo de interrogación, que si es de origen de laboratorio, que si es una zoonosis, que fue a través de que los chinos con el murciélago, la conclusión es que hoy existe, está muy cuestionado el origen, ustedes saben que la OMS no ha podido terminar la investigación. ¿Qué me llama la atención? 2002, 2012, 2020. Si nosotros no hacemos algo al respecto, esto se va a volver dinámico y no quisiera preguntarme en el 2028, 2027, ¿qué podría pasar? Porque en realidad estamos encontrando una dinámica de comportamiento endémico del virus. Y no es simplemente que ahorita salgamos de la pandemia producto de la vacunación porque logramos inmunidad de rebaño y nos relajemos un poco porque automáticamente, solamente con que algunos se vacunen ya están relajados, pareciera que ya se terminó la pandemia y no hemos entendido la severidad frente a la cual estamos. Lo que ustedes ven acá es la estructura del genoma, el cual, llamémoslo así, lo extendimos. Nosotros hablábamos de esos polipéptidos que son los que conforman el contenido de RNA y simplemente para que se hagan un bosquejo, se calcula que hay 30.000 polipéptidos que conforman el RNA con una potencialidad de generar diferentes variantes de 10 a la 6, es decir, 1 millón de cepas diferentes.
Hoy en día estamos encontrando las más relevantes, alfa, beta, gamma, delta, iota, epsilon. Pero si ustedes se dan cuenta, la probabilidad de que esto mute es muy alta y seguirá pasando. ¿Qué tenemos que hacer? Aprender a manejar el tema, empezar a entender algunos conceptos de bioseguridad e introyectarlos. Creo que uno de los mayores riesgos que tenemos en Colombia, y lo digo sin temor a equivocarme, se llama la cultura. ¿Cómo es posible que Corea del Sur, que está al lado de China, nunca paró su economía y se pudo mantener frente a la situación? Porque hay un tema cultural, la gente entendió el distanciamiento y la bioseguridad, pero creo que nosotros somos conscientes de lo que hemos visto en nuestra cotidianidad laboral. Esto que ustedes ven acá básicamente corresponde a la proteína S en contacto con un huésped, razón por la cual casi que como es un momento trágico en el cual estamos viendo que el virus está abordando a la persona. Como les decía, hay bastantes variantes en este momento para no generar, llamémoslo así, ningún tipo de estereotipo a nivel de un país. Tenemos lo más importante que han generado preocupación, tenemos la alfa, beta, gamma y delta. Al frente está escrito el linaje y el país al cual se le ha identificado. Eso quiere decir que la variante delta, que ahorita es la gran preocupación, lo que hace es que es bastante más agresiva en la capacidad de virulencia porque se atrapa mucho más fácil la proteína que obviamente fue la que mutó. Nace en la India y viene desde octubre del 2020, es decir, que no es que salió en los últimos meses, viene caminando hace rato. Y va a llegar un momento donde pueda preponderar. Pero además de eso, vienen otras en camino, eta, iota, kappa, lambda. Y si ustedes se dan cuenta, pues están andando. Y hay que ver cómo se va a comportar esto a lo largo del tiempo, porque no simplemente es porque nos vacunamos, entonces ya nos relajamos en bioseguridad. Lo que ustedes ven acá es la expresión del 100% de las cepas, o más bien de las variantes, cómo se han comportado. Al comienzo del proceso, todo fue alfa. Luego hubo un pico de beta y posteriormente encontramos que delta es la que está preponderando en los últimos meses, que es el color como verdecito. Y esa es un poco como la tendencia de lo que va a suceder. ¿Cuánto tiempo va a mantener ese pico? ¿Qué va a pasar con las variantes que son potenciales? Eso es lo que hay que estar monitoreando, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño recorderis, porque es que resulta que existe algunas particularidades y lo he encontrado en la forma como se interpreta muchas veces el manual PRAS. Y adicionalmente de esto, también he encontrado algo y es que las organizaciones buscando la reactivación económica también han interpretado el manual y muchas veces quieren que el que lee negativo directamente retorne a laborar y resulta que muchas veces pues cometemos errores porque simplemente por una mala interpretación de las pruebas podemos simplemente retornar a las personas antes. Simplemente lo que digo es que la responsabilidad del equipo de seguridad y salud en el trabajo es muy grande dentro de una empresa, porque casi que sobre ellos está recayendo, uno, ¿cómo voy a manejar los cercos epidemiológicos? ¿Cómo voy a manejar el tema del retorno laboral de manera progresiva? ¿Cómo hago para manejar el distanciamiento? ¿Vuelve o no vuelve? ¿Cómo manejo las incapacidades? Eso está sucediendo hoy en día. Este es un pequeño resumen. Como ustedes saben, estamos diciendo que la enfermedad dura 14 días. Los primeros 4 o 5 días viene ese periodo, llamémoslo así, de latencia, de desarrollo de la enfermedad, hasta que el cuarto o quinto día aparece la sintomatología. Y es bueno tenerlo en cuenta porque uno siempre dice cuándo le empezaron los síntomas para empezar a hacer cuentas y determinar efectivamente cuándo empezó el proceso. 2 días antes de empezar los síntomas, la persona es transmisora de la enfermedad. Y muchas veces uno dice, yo estuve ayer donde mis papás y resulta que hoy empecé con el malestar. Entonces la pregunta es, ¿adquirí la enfermedad ayer? Hay que entender bien el tema porque debemos sabernos devolver en qué momento fue que se generó el contagio, cuándo debo tener en cuenta el tema de los cercos epidemiológicos, cómo debo abordar el proceso. No vamos a entrar ahorita en el detalle de cuál es el cerco estrecho, cercano, en fin, pero es para que tengan en cuenta los momentos que deberían ser claves. Producto de esto, tenemos que tener clarísimo cuáles son las pruebas que tenemos que utilizar. Sobra decir, tengo la prueba PCR, la cual básicamente evalúa el material genético. Algo que nos hemos dado cuenta es que si la enfermedad dura 14 días, en algunos casos hay personas que se perpetúan los hallazgos de PCR. Y aquí es muy importante el cruzar esto con la clínica, porque resulta que con varios internistas revisando el problema, lo que nos hemos dado cuenta es que al parecer, al tomar la muestra, quedan trazas del genoma del virus y se leen como si fuera positivo cuando la persona ya ha pasado más de un mes. Entonces, es bueno evaluar el tema cruzándolo con la clínica
porque no necesariamente una persona asintomática que dé PCR positiva después de haber tenido COVID, en realidad lo tiene. Entonces, evaluarlo clínicamente es muy correlacionable. Insisto, la prueba reina es la prueba RT-PCR, porque es la que evalúa, como lo cito, el material genético. Y como dice, es confiable después del cuarto día. Antes empezamos a tener dudas porque efectivamente puede darnos falsos negativos y por eso se recomienda que si tengo dudas esperar 48 a 72 horas para repetir la prueba. Pero todo esto es para que lo tengamos en cuenta porque, insisto, la prueba reina es PCR. ¿Qué he visto en algunas organizaciones? Que ante los costos nos vamos por la prueba de antígeno. La prueba de antígeno tiene una menor sensibilidad, por lo cual la probabilidad de falsos negativos es mucho más alta. Y claro, automáticamente la gente dio negativo, no hay problema, vuelve a trabajar. Y resulta que no han pasado los días que deberíamos esperar para que fuera confiable. Se recomienda más o menos que cuando la persona ya está sintomática, es decir, casi que estamos hablando después del quinto o sexto día, uno podría tomar la prueba de antígeno. Pero es que a veces nos precipitamos en la toma de la prueba y por eso a veces tenemos interpretaciones erróneas. La prueba de antígeno es muy buena cuando no tengo PCR, porque la prueba reina es la prueba PCR. Y es bueno dejarlo claro porque en algunos casos pues se populariza que hagámosle a todo el mundo prueba de antígeno y no necesariamente es una decisión correcta por lo que les acabo de decir, porque tiene menor sensibilidad. Algo que menos mal dejó de suceder es que el año pasado todo el mundo se hacía prueba serológica. Entonces se hacían inmunoglobulinas y con todo respeto, muchas personas que sin ser del sector de la salud ya estaban interpretando y ya eran médicos y tomaban decisiones. Y creo que es muy importante saber pues qué es IgG, qué es IgM y la gente no lo tenía claro. Entonces, primero no es una prueba diagnóstica y la interpretación pues corresponde más a un seguimiento clínico para ver el comportamiento, llamémoslo así, inmunológico de la persona. Lastimosamente, en algunos casos, algunos laboratorios vendieron bastante la prueba y simplemente por bajo costo y por rapidez la gente pensaba que lo tenía positivo y en realidad fue una falsa medida y creo que muchos de nosotros nos dimos cuenta. Casi que uno diría que es positiva después del día 11, o sea, ya para qué cuando estoy terminando la enfermedad. Previamente habían otras pruebas que me sirvieran. Hacerla antes no era confiable. Entonces, sucede y lastimosamente desinforma un poquito la toma de este tipo de pruebas. Con todo lo anterior, voy a hacer un pequeño resumen inmunológico, pero me voy a ir por el lado izquierdo de la diapositiva. Si ustedes se dan cuenta, la inmunidad activa puede ser de origen natural o artificial. Si es de origen natural, pues ustedes van a encontrar que fue porque adquirí la enfermedad, generó una respuesta inmune y de forma innata, generó anticuerpos. Lo que sucede es que hay una forma artificial, que son las vacunas, que obviamente genera también respuesta inmune, y yo la adquiero de una manera, llamémoslo así, artificial. Cualquiera de las dos es válida para generar el sistema inmunológico. Lo que sucede lastimosamente es que hay personas pues, que tienen miedo de exponerse o tienen paradigmas o creencias que pueden generar que no se quieran vacunar. Entonces, lastimosamente, pareciera que quisiéramos llegar a inmunidad de rebaño solamente basándonos en la exposición para que todo el mundo logre inmunidad directamente en forma innata. Eso que ustedes ven acá, que son 3 escenarios, básicamente es como ha ido evolucionando el tema. El escenario de la izquierda, ustedes ven una población de color azul. Esa población de color azul tiene un puntico rojo. Esa persona, llamémoslo, es el caso centinela. Y esta población evoluciona a que muchos que estaban sanos, que son de color azul, se me vuelvan como el rojito y se me vuelvan enfermos. Cuando esto pasa, pues obviamente estamos en plena difusión de la enfermedad y es un poco lo que vivimos nosotros, sobre todo en esta última ola, donde vimos unas cifras desbordantes en todo. Si vemos el escenario de la mitad, aparece un tercer color que es como un rosado y básicamente corresponde a las personas que se encuentran vacunadas. Y en ese orden de ideas, cuando empezamos a ver el proceso, aquí sucede como un punto intermedio. Si ustedes ven, empiezo a encontrar que muchos de los vacunados pues siguen protegidos en la evolución del tema, pero mucha gente sana se me sigue enfermando. ¿Por qué? Yo tengo una persona enferma que se pone en contacto con un sano, lo vemos aquí abajo. Ese sano, pues, ¿qué va a pasar? Se me enferma. Y a su vez, él va a seguir transmitiendo la enfermedad a otras personas. Pero una persona enferma está en contacto con una persona vacunada, por lo menos sabemos que este vacunado puede ser obviamente un portador asintomático, pero por lo menos disminuye o desacelera la velocidad de transmisión.
porque también es cierto que las personas vacunadas se nos pueden enfermar. ¿Qué es lo que buscamos? El escenario que se encuentra al lado derecho. Si ustedes se dan cuenta, hay tal cantidad de personas que están vacunadas que disminuye tanto la velocidad de transmisión que desacelera la difusión y en ese orden de ideas, las personas vacunadas pues casi que están evitando que las personas sanas se contaminen. Esa es la famosa inmunidad de rebaño y es la que se verbaliza, por lo menos actualmente, que debe estar por encima del 80%. Con todo lo anterior, entonces ahora empiezan a aparecer preguntas. ¿Será que con la vacuna terminamos la pandemia? Les cuento que la OMS ha cambiado de guión 2 veces. Cuando empezó el proceso de la pandemia, pedía bioseguridad más vacunación. Ellos hablaban de una eficacia que fuera por encima del 50%. Y lo que se ha encontrado es que efectivamente resultados de algunas vacunas por encima del 90%, llamémoslo, cambiaron el guión de la OMS y dijeron, wow, si logramos ese nivel de vacunación, efectivamente estamos generando un control más alto y con esto sí podríamos controlar porque se desaceleraría muchísimo la velocidad de transmisión. En ese orden de ideas, pues queda, llamémoslo así, muy relevante que tengamos unas vacunas con altos porcentajes. Algo que vamos a romper ahorita de paradigma es ese tema de la eficacia. Porque entonces la gente empieza a decir, pero es que hay vacunas buenas, hay vacunas malas, hay vacunas que en realidad pueden llegar y disminuyen la velocidad. Yo conozco personas que han tenido vacunación más, sin embargo le ha dado la enfermedad. Sí, es cierto. Y no lo podemos desconocer. Pero es bueno entender que de cada 100 personas que se vacunaron, lo que determina la eficacia es la cantidad de personas que se me enfermaron. Pero lo importante también es cuántas de esas personas en realidad no llegaron a una unidad de cuidados intensivos y efectivamente no fueron eventos mortales derivados de esta situación. Y ahí es cuando uno se da cuenta que todas las vacunas tienen un efecto y un impacto muy grande frente a las complicaciones que se pueden dar al final. Por eso algunas veces la gente dice, no, pero es que esta vacuna no logra sino una eficacia del 60. Sí, de 100 vacunados, a 60 no les dio, pero a 40 les dio. Pero ¿cuántos de los 40 terminaron hospitalizados o en UCI? Hay unas cifras estadísticas que tiene el Ministerio de Salud que ya se las comparto al respecto por rango de edad para saber cómo se comporta el tema. Frente al tema relacionado con el RNA, es bueno saber algo y es que, si ustedes recuerdan, en el año 2002, yo cité que había un primer ataque en China de lo que correspondería del SARS. Y en ese orden de ideas, ¿qué es lo que sucede? En el año 2005 empezaron algunos estudios, obviamente incipientes de investigación. Lo que sucede es que no siempre se conoce ese nivel de detalle y todos conocemos ese el último año y medio en el cual se disparó la investigación. Pero también es cierto que hay investigaciones que vienen desde el 2005. O sea, la vacuna RNA no es nueva y se vienen haciendo estudios y ensayos. Lo que pasa es que las fases 1, 2 y 3 hasta llegar a la fase clínica y la 4 con prueba en humanos fue lo que se activó en el último año y medio. Pero en realidad los estudios ya venían adelantándose. Por eso alguien dudaba también de la calidad y la veracidad de las vacunas para tenerlo en cuenta. Empiezan a aparecer preguntas, ¿y la vacuna sí es segura? Pues la verdad, el análisis ha demostrado que cuando se hizo una comparación de 2 millones de eventos, perdón, cuando llevábamos 100 millones de personas con COVID, llevábamos 2 millones de eventos mortales en el mundo. Cuando se hizo el estudio comparativo de 100 millones de vacunados, hubo 23 efectos adversos en el mundo. Yo no estoy diciendo que no haya efectos adversos, claro que los hay. Alguien lo asoció con Guillain-Barré, alguien lo asoció también con algunos trastornos alérgicos generados por el polietilenglicol que lleva en su interior como solvente las vacunas. Es cierto, pero si ustedes miran la relación de uno u otro, también hay decisiones de salud pública donde uno dice, tengo que asumir un riesgo, entre comillas, y tengo que asumir una responsabilidad, porque para nadie es desconocido el impacto económico que tuvo la pandemia. Casi que el mundo paró y teníamos que reactivar esta situación. Aquí hay un mensaje muy importante y es que todos los profesionales de la salud tenemos una responsabilidad en esto. Y la invitación es a que todos nos vacunemos. Pueden haber algunas, llamémoslo así, líneas, tendencias de personas que dicen, yo no me vacuno, no comparto, muy respetable. Pero conceptualmente el deber ser es que un profesional de la salud debe vacunarse. Primero por su propia condición, por su entorno familiar y todo. Pero es que además, al ser profesional de la salud,
Yo no puedo ir de portador asintomático llevando el virus por todas partes. Soy el primero que tengo que asumir una responsabilidad biosegura. Y si en mi organización tengo incluso brigadas de emergencia, también la pregunta es, los brigadistas que van a atender a mis compañeros en caso de una emergencia, ¿qué pasa? ¿También debería vacunarlos? Claro. Es un tema de responsabilidad porque el día de mañana, frente a una emergencia, el primero que va a atenderlo es la persona que tenga los mejores conocimientos. Y qué mejor que la persona también esté en las mejores condiciones de bioseguridad. El tema de menores de edad, ya digamos que estamos avanzando bastante, ya sabemos que estamos vacunando a los mayores de 12 años, ya hay toda una legislación al respecto, incluso que le deben colocar Pfizer, incluso ya hay debates que por qué le colocaron la que no era, ya hay hasta una nueva norma al respecto. En el embarazo también nos han dado directrices y nos han permitido arrancar. Cuando empezó este proceso, ni a menores de 16 ni a mujeres embarazadas. Y mire cómo estamos evolucionando. El mundo está aprendiendo de un país en particular, se llama Israel. Israel empezó a hacer estudios en su propia población y con todo respeto fueron un poco conejillo de indias, pero ellos lograron una cobertura más rápida, ellos están definiendo si se le pone una tercera dosis, qué es lo que está pasando. Ellos son los que están ayudándonos a todos a entender cómo se comporta el tema. Obviamente hay investigaciones en muchas partes del mundo y eso se corrobora con ensayos de lo que nos están diciendo. Pero si no fuera así, no tendríamos menores de edad ni embarazadas que estén logrando la vacunación. Por todo lo anterior, entonces aparecen varios elementos. Primero que todo, ¿la vacuna genera protección? Yo les diría la respuesta es sí. Ustedes son del sector de la salud, ustedes lo han vivido. El año pasado había pánico cuando uno entraba a los que estaban en primera línea por el riesgo tan alto. Yo no digo que el pánico haya desaparecido, pero hay unas condiciones de bioseguridad diferentes. Cuando uno se vacuna, entiende que hay mejor defensa frente a esa situación. Y era muy triste cuando uno casi que semanalmente conocía el deceso de profesionales de la salud. Y cuando digo profesionales de la salud, no solamente me refiero a médicos, sino todo el equipo que estando al frente del tema se exponía. Y eso, gracias a Dios, ha ido disminuyendo y hemos encontrado que cada vez menos cantidad de población del sector de la salud se está viendo afectada. ¿Que pueden haber enfermos? Sí, claro, pero por lo menos la complejidad y la severidad ha disminuido. ¿Genera anticuerpos? Claro que sí. ¿Disminuye la morbilidad y la mortalidad? Pues es coherente con lo que les estoy diciendo. ¿Dónde viene el paradigma de la comunidad en general? Proteger a los sanos. Cuando ustedes tienen una persona con una enfermedad, por ejemplo un cáncer, el paciente lo primero que dice es, hágame lo que toque hacer. Opéreme, hágame quimio, hágame radio, corríjame esto, pero yo quiero vivir. Cuando usted coge a una persona sana y le dice, lo voy a vacunar, ¿por qué me va a vacunar? ¿Y eso qué es? ¿Y eso qué efectos tiene? ¿Y qué va a hacer? Y empezamos a llenarnos de prejuicios y de paradigmas porque la resistencia es muy grande. Entonces, creo que escenarios como este, donde uno pueda divulgar y concientizar a la gente y que entiendan que la vacuna es confiable y es segura, le va a transmitir confianza, porque lastimosamente a veces eso no se da. Conozco casos de personas mayores de 60 años, parejas de esposos, donde simplemente dijeron, yo no me vacuno. Hoy en día la esposa está en la UCI y el esposo dijo, no, sabe que sí, ahora sí me vacuno. ¿Por qué tengo que esperar a estar en una situación de esas para protegerme? Entonces yo creo que aquí hay varios mensajes. Los sanos son los de mayor resistencia. Alguien votó un mensaje que me pareció muy interesante en una red alguna vez y dijo, oiga, ¿a usted le ha dado polio? No. Tenga la seguridad que su mamá nunca le preguntó a quien lo vacunó de qué laboratorio era o cómo funcionaba, pero lo vacunó. Entonces, a veces hay mensajes que suenan fuerte, pero también es bueno hacer la reflexión, oiga, a veces estamos exagerando un poco frente a la forma de este tipo de protección. Esta diapositiva que ustedes ven acá es un pequeño resumen de lo que es la evolución normal de una vacuna. En la parte de arriba, ustedes van a ver la presencia, en este caso, por ejemplo, de la proteína S que se encuentra en la parte exterior del virus. Empezaron a hacer estudios que duraron años a nivel de laboratorio, estudios a nivel toxicológico, y finalmente, después de eso, entramos, lo que yo les decía, en estudios clínicos, que en la fase 1, 2 y 3 fácilmente pueden transcurrir entre 5 y 7 años. Esto es un estudio normal. Después de eso, usted tiene que hacer publicación en estudios y en revistas indexadas para que luego de haber sido verificado, obviamente usted pida la licencia
y finalmente frente a eso usted vaya a un organismo regulador y le diga, le apruebo la vacuna. Conclusión, desde que usted identificó la molécula hasta que finalmente le dieron el permiso y entra en producción, transcurren aproximadamente 15 años. ¿Qué es lo que está sucediendo acá? Que nosotros encontramos que frente a la misma situación, mire lo que me sucedió con las fases 1, 2 y 3 a nivel clínico. Se hizo en meses. Y además de eso, encontramos que existe, como se dan cuenta, una mayor velocidad de los organismos de control. Eso quiere decir que lo que aquí se demoró 15 años, en esta fase lo aceleró tanto que hay estudios que están adelantándose de 10 meses incluso a 2 años. Por todo lo anterior, pues claro, empiezan a surgir dudas relacionadas específicamente con lo que tiene que ver con la velocidad de esto. Esto que ustedes van a ver acá corresponde a una información que nos genera a nosotros la OMS. La OMS básicamente publica a través de su página los resultados de los diferentes laboratorios que están haciendo estudios. En la parte inferior ustedes pueden encontrar que hay 82 estudios de vacunas clínicas, 86 vacunas, perdón, que están en estudio clínico y 186 que están en estado preclínico en etapa de desarrollo. Conclusión, tenemos 272 vacunas que se están estudiando, analizando en el mundo y esto, si ustedes lo miran bien, es con corte al 6 de abril. Fuente, la OMS. Pero si uno es curioso y avanza, resulta que el 10 de agosto ya tenemos, y perdón me devuelvo, no 272, sino 294 vacunas que en el mundo se están trabajando. Pasamos de 86 a 110 que ya están en etapa clínica. Tengo 184 vacunas en etapa de desarrollo. Conclusión, el mundo se está moviendo y no ha parado. Al 10 de agosto de las 294 vacunas, teníamos 110 en fase 3, es decir, ya para colocar casi que a nivel humano. 19 vacunas fueron aprobadas directamente por la OMS, básicamente dentro de esas 110 que podían ser ya distribuidas y comercializadas. Y en fase 4 de esas 19 vacunas, tengo 8 vacunas, que son Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, Sinopharm, Casino Beijing, Janssen y de Moderna hay 2. En ese orden de ideas, Colombia está aplicando lo que es la tecnología de punta que en este momento la OMS ha aprobado. Todo esto lo traigo a colación porque es que no es que estén aplicando vacunas en etapa de prueba o en la etapa 1 o 2 de la fase preclínica, no. Lo que nos están colocando a nosotros corresponde a lo que la OMS ya incluso tiene identificado en fase 4. De esas vacunas, ustedes pueden hacer consultas ante la OMS y básicamente ustedes podrían identificar, y esto está de publicación libre a nivel de lo que corresponde de la OMS, a nivel de la página web, y pueden encontrar la vía de administración, cómo lo crearon. Eso es a partir de un vector viral o es RNA o es a partir de cómo se construyó la vacuna, cómo se llama la vacuna, cuál es la cantidad de dosis, cuál para un adulto, porque ahorita para los niños es diferente, es la periodicidad de la administración de las vacunas. Y finalmente, si se dan cuenta, la vía de administración y qué laboratorio los distribuye y en qué fase se encuentran. Eso es de libre distribución. No puede entrar y hacer esa consulta. Y me parece muy válido porque muchas veces, pues, se empiezan a generalizar y a hacer especulaciones y para eso está la fuente oficial para hacer consultas. Esto que está acá lo voy a ampliar un poquito y básicamente corresponde a lo que yo les decía de un estudio comparativo que hizo el Ministerio de Salud. Y básicamente ustedes se van a dar cuenta que cogieron y compararon Pfizer contra Sinovac para ver cuántos generaban eventos mortales. Y empezaron a encontrar, pues en ese momento no estaban tantos vacunados, pero empezaron a identificar que menores de 20 años, los vacunados con Pfizer y con Sinovac no tenían eventos mortales. Hasta los 29 años, ninguno de los dos tenía eventos mortales. Entre los 30 y los 49, hasta los 49, nada. Entre los 50 y 59, encontraron que el 0,023% de los vacunados con Pfizer tuvieron mortalidad y de Sinovac, 0. Entre 0 y 69 años, 0,033, Sinovac 0,3. Si me lo preguntan, casi que es un empate técnico. Hasta los 79 años,
Pfizer el 0.137%, Sinovac el 0.329%. Es decir, ahí aumentó ligeramente Sinovac. Y en los mayores de 80 años, miren que el comportamiento es el de ambos, el 0.08%. Conclusión, disminuye sustancialmente la velocidad de complejidad, obviamente con unos rangos muy cercanos, pero también quiero que entiendan algo, y es que finalmente estoy comparando Pfizer, que tiene una eficacia del 93%, contra Sinovac, contra algo del 55% de eficacia, desde el punto de vista de la generación de la enfermedad. Pero para lo que fueron hechos para evitar la complejidad, miren los datos. Es decir, que esta vacuna cumple para aquello que fue creada. Adicionalmente, nosotros podemos encontrar que aquí están como las diferentes vacunas. Simplemente quiero traer a colación algo y es que el gobierno nacional tiene un reto muy grande y es que tiene que vacunar todo el territorio nacional. Y parte de eso es asegurar la cadena de frío. En ese orden de ideas, si ustedes ven, una vacuna como Pfizer tiene un almacenamiento, obviamente en congelador, de menos 70 grados centígrados y obviamente con una refrigeración menor aguanta hasta 5 días. Pero ¿cuál es el punto acá? Asegúreme una cadena de frío que mantenga esto en el territorio nacional. Uno diría, claro, en Bogotá es fácil, en una ciudad principal. Póngame una vacuna de estas en el Magdalena Medio, vaya a Barranca. Ubique la vacuna y llévela, por ejemplo, a Doradal. Por eso me parece interesante las mezclas que se han hecho, porque ustedes van a encontrar, por ejemplo, que aquí hay vacunas como, por decir algo, Oxford AstraZeneca, que se maneja muy bien entre 2 y 8 grados centígrados, y así podemos encontrar que Moderna, que también estaban en el proceso, se maneja a menos 20 grados centígrados, y todos estos mensajes son básicamente porque el gobierno nacional tiene que tener un kit de vacunas que respondan también de acuerdo a nuestra topografía y características, pero asegurando la cadena de frío. ¿Han salido esquemas de vacunación? Sí, y seguirán saliendo. En este momento, por ejemplo, tenemos cómo hacer, qué no hacer, en qué momentos vacunar, pero el mensaje que quiero decir es, existe normatividad que ha salido al respecto y cuál es la mejor forma de generar los diferentes procesos de vacunación. Desde el punto de vista informativo, les quiero dejar es un mensaje. Lastimosamente, el tener tanta información y en tiempo real hace que se sobreinforme tanto que estamos desinformados. Entonces, la gente hoy en día sabe más por WhatsApp, por Google, por Wikipedia, por las redes sociales o por los propios medios de comunicación tradicional que una fuente oficial. Si somos del sector de la salud, tenemos que ser los mejores veedores de que se respete la información científica y creo que eso es lo mejor que podemos hacer. Las personas idóneas pues son del sector de la salud. A quien debemos consultar es al profesional de la salud que lo debe hacer, pero a veces a uno le llegan como la mamá que le consulta a uno todo por Wikipedia, hasta dónde eso es pertinente, hasta dónde es correcto, porque en realidad creo que nos ha pasado a todos y finalmente es un tema que lo que hace es desinformar. Mensaje fundamental, consultar fuentes oficiales. Con todo esto surge un tema bioético. Y el mensaje básicamente es que nosotros tenemos que tener clarísimo, pues que hay un riesgo y tenemos que pensar cuál es el mejor beneficio. Y la vacuna como tal, pues sí, habrá un riesgo y habrán personas con alguna predisposición. Vimos que de todos modos hubo algunos efectos adversos, pero para eso hay unos rangos de espera. Es importante aclarar que en la literatura lo que se ha encontrado es que los efectos adversos más agresivos se han presentado en los primeros 15 minutos y aquí, según nuestro Plan Nacional de Vacunación, hay que esperar 30 minutos. Entonces yo creo que hay mensajes importantes que hay que dejar al respecto. Igualdad, el gobierno nacional tiene que asegurar la distribución homogénea en todas partes. ¿Dónde tenemos en este momento el mayor reto? Que hay personas que no se quieren vacunar. Y lastimosamente puede haber una situación casi que generar un paradigma y es, ¿y qué vamos a hacer con los que no se quieren vacunar? Porque perfectamente pueden decir que estamos en un Estado social de derecho y no me vacuno. Sé que en este momento hay un debate en el Congreso de la República buscando de qué manera se promueve o se define que las personas que no están vacunadas se logren vacunar, pero entenderán que hay todo un debate al respecto. Algo que me llamó la atención haciendo este análisis es que en el mundo 24 países tienen un sistema diferente al que nosotros tenemos en seguridad social. Y en ese orden de ideas crearon un sistema de compensación. Si por desgracia alguien hace un efecto adverso producto de esta vacuna, este sistema lo compensa y por lo menos le da una indemnización. Uno pensaría que son países del primer mundo, pero cuando uno mira Nepal y Vietnam, uno dice, ¿cómo así?
Son países que no son tradicionalmente de primera línea y sin embargo tienen un mecanismo de compensar a aquellas personas que por desgracia hicieron un efecto adverso. Es bueno tenerlo en cuenta. Mire que hay otras formas de hacer seguridad social en el mundo. Y un mensaje muy importante acá es que la responsabilidad es de la ciencia. Y en ese orden de ideas, uno no puede llegar y pensar que yendo a la droguería a la esquina y tomándose 2 pastillas le pasó el COVID, como pasa con mucha gente, y menos mal que ya cada vez en más desuso la utilización de prácticas de beber cosas que no corresponden o hacer mezclas que no son. El mensaje es, este es un tema de la ciencia y es la ciencia quien tiene que sacarnos a nosotros adelante. Jurídicamente, el gobierno declaró con la ley 2064 en diciembre del año pasado que era de interés generar la vacunación. Por eso me parece muy importante porque es un tema de ley. Incluso creó un consejo para evaluar efectos adversos y le definió una responsabilidad al fabricante de las vacunas. Eso no es simplemente que yo me pongo la vacuna y me libre de la responsabilidad. Hay unos elementos que hay que revisar muy bien en la ley. Posteriormente salió el decreto 109 este año, que básicamente hace referencia a lo que es el Plan Nacional de Vacunación, que es ampliamente conocido por todos y donde finalmente podemos encontrar que hay toda una metodología en primera y segunda fase, donde en primera fase, ¿qué queremos? Pues que haya disminución de la mortalidad, que disminuya la cantidad de casos graves, proteger fundamentalmente esa primera línea y después, ¿qué hacer? Reducir el contagio. ¿Cómo? Inmunidad de rebaño. La prueba es que casi cada 8 días, si ustedes se dan cuenta, estaban levantando los rangos de edad, cada vez haciéndolo más ágil. Y hoy en día uno diría, todo mayor de 12 años tiene el derecho de vacunarse. La responsabilidad es de cada uno y creo que aquí lo más importante es asumir esa responsabilidad con uno mismo y con el entorno. Saben que existe una plataforma que es la de Mi Vacuna y simplemente es para consultar la postulación, pero pues hoy en día ya uno ya sabe que todo el mundo es postulable mayor de 12 años y el proceso, yo creo que ya lo hemos vivido quienes nos hemos vacunado. Aquí lo importante es saber que con ese consentimiento informado, pues como cualquier procedimiento, permito que me vacunen y lo importante es guardar esos 30 minutos posteriores a la vacuna para que no haya ningún problema. Esta gráfica que les traigo aquí a colación fue tomada en el mes de mayo y básicamente lo que muestra es el comportamiento de la utilización de UCIs y los casos utilizados en UCI, obviamente, versus los vacunados. En el mes de enero, si ustedes se dan cuenta, hubo un pico ascendente en lo que se presentó en la utilización de UCIs directamente en Israel. Y en la medida que fue subiendo de manera sostenida las vacunas, empezó a decrecer la presencia en UCIs. A mediados del mes de mayo, por primera vez, en Israel no murió nadie por UCI, más o menos fue como el 18 de mayo. Pero es bueno tenerlo en cuenta porque es coherente la demostración de que con una buena vacunación, obviamente con medidas y además de bioseguridad, se logra desacelerar la transmisión y en este caso la mortalidad. Esta gráfica es un poco más particular porque corresponde en este caso a Estados Unidos, donde estamos encontrando un fenómeno igual. A mayor cantidad de vacunas, pues hay una disminución del consumo de UCIs. Pero si ustedes se dan cuenta, esta foto fue tomada a finales de julio y en ese orden de ideas estamos en septiembre y en este momento Estados Unidos no tenía sino el 50% de la población vacunada. Es decir, que estaba a un 30% de la inmunidad de rebaño, cosa que aún no ha logrado. La fuente de esta información es el Centro para el Control de Enfermedades de Atlanta, es decir, el CDC. Y es bueno tenerlo en cuenta porque si ustedes lo ven, pues Estados Unidos se está abriendo mucho más. Hay sitios incluso donde no utilizan ni siquiera tapabocas y la gente está mucho más relajada, pero ellos también están lejos de la inmunidad de rebaño. Más sin embargo, las gráficas demuestran que si usted logra una buena vacunación, pues controla la patología. Sabemos que podemos consultar aquí a nivel local la página del Ministerio de Salud. Este es un ejemplo de un pantallazo que se sacó y simplemente podemos saber en el día a día qué estaba pasando. Y también podemos en ese orden de ideas saber cuántos están confirmados, vacunados, qué es lo que puede estar sucediendo en este momento. Luego sale una resolución que es la 777. Y entonces resulta que esta resolución nos dice, vamos a reactivar las actividades económicas, vamos a hacer casi como una reactivación para poder volver de una manera lógica al trabajo. Y en ese momento muchos del sector de la salud nos preguntábamos, pero espere, estamos en plena ola y estamos reactivando con la resolución 77 en mitad de junio, ¿cómo así? Es entendible que el gobierno nacional lo que quiere es reactivar la economía de una manera segura y sostenible.
pero también depende de la cultura de toda la población, porque si la gente no se cuida, pues es muy complicado. En ese orden de ideas, la resolución sacó 4 criterios que básicamente eran ponderables para sumar 100, que era la vacunación con un 50%, el comportamiento de cero prevalencia de un 30%, la capacidad de UCIs de un 10%, y ellos cogían los últimos 3 meses y miraban el comportamiento de la transmisión de la enfermedad a un 10%. Con la sumatoria de esto sacaban algo que era el índice de resiliencia epidemiológico. Y básicamente con eso definían 3 ciclos. Y lo que le decían era, según ese índice, pues podemos calcular si usted está menor al 0,49, entre 0,5 y 0,74 o mayor del 0,75. Conclusión, mientras más bajo sea ese índice de esa resiliencia epidemiológica municipal, pues efectivamente el aforo y la reactivación económica era más complicada. ¿Cuál es la invitación? Vacúnese, desacelere la transmisión para que usted pueda empezar a generar, llamémoslo así, un mayor aforo a los eventos, una mayor reactivación económica. Uno entra a la página del Ministerio de Salud y puede consultar este índice de resiliencia para saber mi municipio al corte cómo se encuentra. Esta foto fue tomada el 1 de agosto y ustedes pueden encontrar algunos municipios, algunas ciudades, y uno puede empezar a ver en qué porcentaje está. Y con base en eso, entonces dice, entonces el aforo permitido es de, y hasta eso se puede dar. Por eso eventos como el partido de la Selección Colombia permitió precisamente que hubiesen personas, porque obviamente ellos van evaluando la cantidad del comportamiento del índice de resiliencia, en este caso en la ciudad de Barranquilla. Posteriormente han salido normas, como por ejemplo el 31 de agosto salió uno en la cual básicamente pues se dan instrucciones relacionadas con la pandemia en cuanto a lo que tiene que ver con el distanciamiento individual y buscando una reactivación económica. Y el último salió hace poco, la semana pasada, y básicamente es una modificación de unos anexos técnicos relacionados con la aplicación de vacunas. Por eso son tan precisos en particular con Pfizer y con Moderna. Por eso hablan de los rangos de edades a los cuales le tienen que dar cuántos días en la vacunación. Y me parece muy interesante para profundizarlos después técnicamente. Todo esto tiene que hacer clic con seguridad y salud en el trabajo. Porque resulta que finalmente un equipo fundamental dentro de las empresas es seguridad y salud en el trabajo, porque todo lo que hemos visto hasta acá, ¿qué es? Algo que ustedes de cierta manera ya han visto y corresponde es al comportamiento de la COVID y todo lo que hemos dicho de vacunación y las normas que han salido. Ahora la pregunta es, en sus organizaciones, en sus IPS, en sus instituciones, ¿cómo se reactivan? ¿Cómo se hace este clic entre seguridad y salud en el trabajo? ¿Cómo toman las decisiones? ¿Quién es el responsable PRAS de tomar esas pruebas, ese manejo de los resultados y a partir de ahí cómo hacen entonces el aislamiento de una forma segura y sostenible? Todo eso es para decirles que el área de seguridad y salud del trabajo se vuelve importante. No puede trabajar solo, debe trabajar en conjunto con toda la organización. Y por eso pongo básicamente 5 elementos, porque hay elementos jurídicos, de bioseguridad, obviamente propios de seguridad y salud en el trabajo, médico-laborales, y hoy en día estamos de moda con un tema que tristemente se llama el síndrome post-COVID, ¿vale? En ese orden de ideas, si yo estoy hablando, y perdón, me devuelvo un poquito al tema jurídico, si ustedes se dan cuenta, incluso les digo, la semana pasada salió una nueva norma, esto es dinámico, y por eso hacía la presentación de la primera diapositiva. Mientras que contra el VIH, y mire de quién estamos hablando, el VIH, se demoró 8 años el gobierno nacional en evolucionar hasta sacar campañas, vigilancia epidemiológica y abordaje. Nosotros estamos casi que en tiempo real. Creo que hemos cambiado y evolucionado, y eso hay que reconocérselo. Incluso les diría, el Ministerio de Salud colombiano tiene mucha cosa que mostrar porque tiene una capacidad de respuesta mucho más ágil que otros países de Latinoamérica. Ustedes recordarán que mientras aquí estábamos nosotros en aislamiento en nuestras casas en pandemia, pasaron cosas muy tristes en Guayaquil, producto precisamente de que ni siquiera tenían protocolos de abordaje y manejo de cadáveres producidos por la pandemia. En Colombia ya existían desde enero. Entonces yo creo que es muy importante reconocerle a un ministerio que se preparó frente a la situación. ¿Que hay oportunidad de mejora? Siempre la habrá, pero por lo menos jurídicamente una capacidad de respuesta debatible lo que querramos, sí. Incluso en algunos casos los de la salud decíamos, pero ¿cómo es posible que reactiven cuando sabemos que estamos en plena pandemia? El gobierno tiene una decisión muy compleja y es que tiene que pensar integralmente en un país
y obviamente uno lo ve desde salud, pero en realidad ellos tomaron decisiones y la historia juzgará si fueron acertadas o no. Pero creo que en este momento jurídicamente, por lo menos es bueno reconocer que hubo una capacidad de respuesta y algo más de oportunidad. Todos quisiéramos tener vacunas inmediatamente, claro, y recordemos todo el problema que fue para conseguir vacunas, pero también entendamos en el ranking mundial quiénes las producen, quiénes las venden, a cómo las venden y cómo se negocia. Entonces, creo que en ese orden de ideas, hasta este momento creo que capacidad de respuesta ha mostrado el gobierno frente a la situación. Insisto, oportunidad de mejora, claro que habrá mucho. Y creo que Colombia es un país líder en este tipo de manejos. Desde el punto de vista de seguridad, creo que nada nuevo, tapabocas, ventilación, lavado de manos, distanciamiento y vacunación. Recordemos la fragilidad de esta molécula que es el SARS-CoV-2. Simplemente con agua y con jabón o con un gel alcoholado se rompe la estructura molecular. Uno diría, oiga, es tan práctico. Sí, pero quienes estamos en el medio hospitalero también sabemos cuántas infecciones nosocomiales o cuántas infecciones intrahospitalarias se dan por simplemente el lavado de manos. Entonces yo creo que en la medida que nosotros cumplamos un protocolo tan básico, podemos ganar muchísimo. En seguridad de salud en el trabajo, elementos hay muchísimos, porque jurídicamente se actualiza la matriz legal, porque nos movieron la matriz de peligros, porque necesariamente se tiene que actualizar lo que llamamos el perfil del cargo junto con el profesiograma, y eso afecta las condiciones de trabajo y de salud. Finalmente, todos se vuelven indicadores, y obviamente aquí hay un tema que es fundamental y es la participación de las gerencias. Aquí algo muy importante y es que la OMS y el Ministerio de Salud lleva casi que año y medio enseñándonos o reactualizándonos cómo se hace vigilancia epidemiológica. Solamente dejo un mensaje y es, así como estamos manejando los cercos epidemiológicos de intervención y la toma de decisiones, así manejamos la vigilancia epidemiológica de un dolor lumbar, de una hipoacusia, de un túnel del carpo. Creo que aquí el aprendizaje grande es cómo se maneja vigilancia epidemiológica, cómo se toman las decisiones, porque creo que esto es lo más destacable de esta situación. Entonces, dejo ahí porque seguridad de salud en el trabajo, miren la cantidad de trabajo que tiene al respecto. Desde el punto de vista médico-laboral, pues sobra decirlo, hay un abordaje de los cercos epidemiológicos, la definición de origen, no porque me dio COVID necesariamente todo es de origen laboral. Sabemos que en el sector de la salud se califica como primera instancia y casi que es de calificación directa, pero no siempre pasa así. ¿En qué momento se contaminó? ¿Cómo sucedió? Y a veces las ARLs, llamémoslo así, tienen que participar mucho en ese proceso de interacción con las empresas para que mientras mejor informados estén, pues mejor va a ser el proceso de calificación de origen. Y sobra decir todo el tema de reintegro laboral, porque entonces el señor ya cumplió su cerco. ¿Puede o no puede volver? ¿Cómo va a ser ese retorno laboral? Y entramos en la etapa del post-COVID. Volvemos con el tema del retorno laboral. Y si a eso le agrego comorbilidades, y si el señor debe volver o no debe volver, y se dan situaciones complejas. Conocí una empresa donde aproximadamente era una empresa muy grande metalmecánica y tenían aproximadamente 35 personas mayores de 40 años con alguna comorbilidad. El problema es que todos eran soldadores, eran personas de una metalmecánica. Ubíqueme esas personas, obviamente dentro de un contexto seguro, ubíquemelas porque entonces alguien diría, se tienen que quedar en la casa. Y paró la empresa. Entonces se tomaron ciertas medidas de bioseguridad y se hicieron ciertas, llamémoslo así, acomodaciones para poder, sin que la empresa desacelerara tanto, poder asegurar unas condiciones adecuadas para la población. ¿A qué va eso? Las empresas han tenido que ser creativas e innovadoras en la forma de hacer ese retorno laboral. Agréguele ahora el síndrome post-COVID. Entonces, claro que se complejiza porque entonces hay personas que están presentando patologías cardiovasculares, neurológicas, ansiedad bastante, trastornos, llamémoslo así, de tipo psicológico, que les está generando mucho estrés. Y todo esto finalmente en qué redunda? En que en la medida que seguridad de salud en el trabajo, gestión humana, la gerencia, tomen decisiones adecuadas, pues las áreas involucradas van a poder operar en mejores condiciones. Todos estos elementos se integran necesariamente al día a día de alguien de seguridad de salud en el trabajo y creo que ha sido un reto muy grande durante el último año. No he dicho nada que no hayan vivido porque sé que les ha tocado fuerte, sé que es una realidad, pero esto no ha parado y tengan la seguridad que se mantendrá un buen rato porque ahora aparece el síndrome post-COVID, cómo se van a manejar estos casos y estamos empezando en algunas empresas a reactivar mucho más la presencialidad. El sector de la salud tiene una gran ventaja al respecto de la presencialidad y es que nunca paró.
Eso quiere decir que en realidad hoy están en una medida reactivados, siempre lo han estado. ¿Y eso qué permite? Que puedan manejar mucho más estas recomendaciones. Pero cuando uno le llegan los trabajadores que vienen de otras organizaciones que están ahora con el síndrome de la cabaña, porque llevan año y medio encerrados, ¿qué pasa con ellos? Entonces yo creo que hay que tenerlo en cuenta porque sí es una realidad que se está dando en el país. Dejo el mensaje básicamente de que estamos en esta transición de esos tres escenarios y tenemos que buscar inmunidad de rebaño. Mientras más rápido lo hagamos, mejor será la calidad de vida y la reactivación de todo este proceso económico para que podamos aportarle como sector económico al país. Básicamente ese era el mensaje que les quería dejar. No sé si tengan dudas, preguntas. Creo que traté de orientar el tema de una forma que hagamos clic con las áreas de seguridad y salud en el trabajo, pero donde es muy importante en este caso, pues ir a la par de las necesidades de una organización, pero donde el reto para seguridad y salud en el trabajo es bastante grande. Lina, no sé Claro si que alguna sí, duda. doctor Jesús. Bueno, vamos a responder algunas dudas que nos han dejado nuestros participantes por acá en el chat. Igual si tienen alguna inquietud, recuerden que en el icono de preguntas pueden ir dejando sus preguntitas y ya el doctor nos va a brindar las respuestas correctas. Bueno, doctor, por acá nos preguntan, ¿cuáles son las variantes de preocupación actual para la COVID-19? Ok, como lo citaba en la presentación, digamos que lo más importante ahorita, pues tenemos prioritariamente Delta, la cual viene desde finales del año pasado, desde la India, y creo que la que nos tiene con mayor preocupación. A nivel de los estudios se ha demostrado que las diferentes vacunas tienen una adecuada respuesta frente al comportamiento vírico de de esta variante, y digamos que la molécula se ha podido intervenir bien con las que actualmente existen. Entonces, la de mayor preocupación ahorita es Delta. Confiamos en que las vacunas sigan respondiendo como lo han hecho hasta ahora. Perfecto, muy bien, doctor, muchas gracias. Por acá nos preguntan, ¿cuál es el porcentaje para lograr inmunidad de rebaño, doc? Hay varias discusiones, porque como hasta ahora estamos creando ese concepto, es difícil tomar un número neto. Al comienzo de la pandemia se hablaba de 70%. En la medida que ha pasado el tiempo, la OMS ha cambiado el guión y está buscando un 80%. Y algunos estudios les gustaría que ojalá fuera el 100%, pero es muy complejo. Digamos que con un 80% sería adecuada la inmunidad de rebaño. Algo muy importante que tener allí es que la inmunidad de rebaño se logra es en la zona geográfica donde uno está. Me explico. Si yo estoy en Bogotá, entonces pues Bogotá va a ser mi zona de influencia y quiero la inmunidad de rebaño en Bogotá. Porque alguien diría, tengo en mi empresa el 100% de los trabajadores vacunados, logré inmunidad de rebaño. Pero es que el trabajador tiene que salir, coger transporte público, hacer mercado, moverse por la ciudad. Es decir, que sigue siendo vulnerable. Por eso, aunque todas las organizaciones aporten a la inmunidad de rebaño hay que verla de manera integral dentro de la zona geográfica donde uno está. Perfecto, doctor. Bueno, doctor, nos preguntan también, ¿por qué es importante el rol de seguridad y salud en el trabajo? Yo creo que algo que coge aquí relevancia es que la figura, el cargo que tiene que tener la visión de identificación de los peligros y evaluación de los riesgos es seguridad y salud en el trabajo. La prueba de eso es que fuimos formados, y yo diría los que hemos estudiado seguridad y salud en el trabajo, para eso. Lastimosamente nadie tenía, digamos, la visual de una pandemia y que apareciera un SARS-CoV-2 y eso movió absolutamente todo. Aquí lo importante es tener capacidad de respuesta, pero creo que el rol es vital porque entonces hay que identificar las cosas. Eso es como en medicina, uno no diagnostica aquello en lo cual uno no piensa. Y la persona de seguridad y salud en el trabajo tiene la gran responsabilidad de tener la capacidad de identificar ese potencial de situaciones. Y creo que en ese mismo orden de ideas, participar en conjunto con la organización para tomar las mejores decisiones ahora que tenemos pues todos estos protocolos de bioseguridad. Perfecto. Bueno, doctor, por acá varias personas nos están preguntando de la variante MU, ¿qué significa? ¿Qué es la variante MU y qué tan expuesto estamos a ella? Perdóname un segundo, le devolvemos allí.
Las que en este momento están prioritariamente haciendo el análisis están enfocadas desde el punto de vista de la OMS en este punto. Si quieres, con mucho gusto hacemos una profundización y lo estudiamos con detalle, pero en este momento las que prioritariamente la OMS nos está diciendo que son como las variantes potenciales de interés, incluso mira que están ubicadas más en función de las letras del alfabeto griego. Es posible que el MU corresponda más a esa linaje, que es la segunda columna, para conocer un poquito más del detalle. Pero si me lo preguntas, estamos enfocados más, es en la variante en función de lo que nos ha dicho la OMS. Perfecto, muy bien, doctor. Bueno, yo sigo por acá revisando el chat. Doctor, ¿cómo aplicar vigilancia epidemiológica en la COVID-19? Lo que sucede es que todo lo que hemos hecho en el manual PRAS, lo que es la identificación de casos, definición de cercos epidemiológicos, los aislamientos, el rastreo, en realidad eso es vigilancia epidemiológica. Es bueno tenerlo en cuenta porque muchas veces uno ante un ente externo, ante un auditor, ante alguien que lo vaya a monitorear, pareciera que uno tiene que tener varios documentos y en realidad todo esto es uno solo. Es decir, que la propia forma de abordaje de la SARS-CoV-2 como tal o la COVID-19 en realidad es vigilancia epidemiológica. Por todo eso considero que como tal estamos viviendo vigilancia epidemiológica hace año y medio. Lo que sucede es que han salido tantas normas que uno ya no sabe si dice tengo programa, tengo el protocolo, me mandaron ahora la guía de vigilancia epidemiológica y tengo muchos elementos incluso que repiten indicaciones, porque finalmente, ¿qué busco yo? Bioseguridad, muestré a la gente, rastreé cercos epidemiológicos y tomé buenas decisiones. Eso en realidad es vigilancia epidemiológica. Casi que la sumatoria de todas estas decisiones, junto con el protocolo de bioseguridad, en realidad sí corresponde obviamente a vigilancia epidemiológica. Perfecto, bueno, muy bien, doctor Jesús. Muchas gracias entonces por habernos acompañado el día de hoy en este panel virtual tan importante para el sector salud y por supuesto para todos nuestros asistentes. Y bueno, esperamos entonces, doc, verte en una próxima ocasión. Mil gracias. Una información muy valiosa que nos han brindado el día de hoy. No, a ustedes muchísimas gracias y no, con muchísimo gusto y cuenten con su ARL positivo en este caso que creo que tiene muchos elementos para apoyarles en la gestión que ustedes puedan tener sobre las dudas al respecto. Claro que sí, así es, por supuesto. Y para quienes también nos preguntan, recuerden que en Posipedia, www.posipedia.com.co, ustedes encontrarán la grabación de este cuarto panel virtual y todas las grabaciones de las acciones educativas que hemos ejecutado durante este año. También, por supuesto, encontrarán las presentaciones técnicas, el material de apoyo y el cronograma para que se inscriban y participen de toda nuestra programación. A todos, muchas gracias. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan una feliz noche. Positiva Educa. Consejos positivos para cuidar nuestra salud ante el COVID-19. Si sales de casa, a ver, la lista: arroz, azúcar, granos. A ver, aquí está. ¿Cuánto es? Ah, ok. 10, 20, 30, 40. Tome. Muchas gracias. Hola, papi. Hola, mi amor. Papi, ¿te lavaste las manos? Lávate las manos frecuentemente. ¿Por qué? Porque bañar nuestras manos con agua y jabón mata el virus, si este está en manos. Y de esta forma estaremos seguros y nos conservaremos positivamente saludables. Por eso mantente informado y sigue las recomendaciones de tu ARL Positiva. Porque Positiva siempre está contigo. Te cuidamos, te ayudamos, te educamos.
y a través de nuestra página web www.positiva.gov.co y www.posipedia.co. Hemos puesto todos nuestros desarrollos para protegerte integralmente. Es tu protección nuestra prioridad. Positiva te acompaña.